Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, compañero Luis. Un gusto poder saludar. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeritas. Un gusto poderles saludar. Bienvenidas al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Carmencita, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. William, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Señores y señores, un gusto poder saludarles por una noche más por este medio de comunicación. Un gusto poderles compartir en esta noche las actividades correspondientes a ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea correspondientes a esta semana. Estamos dando por terminado la unidad número 5 y estamos ya en el tema número 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en la unidad 5, ciclo celular y reproducción, es el tema que es central. El tema número 4 que vamos a tratar en esta noche se titula La reproducción y sus tipos y la reproducción humana. Son las actividades que nosotros vamos a poder desarrollar y vamos a ver en el transcurso de esta obra. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Realiza un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y asexual. Detalla las ventajas y desventajas. Aquí ya tienen ustedes estructurado este cuadro comparativo, donde ustedes tienen en primera instancia tienen la reproducción sexual, tienen la reproducción asexual y de aquí tienen en el costado izquierdo, en este caso tienen características, reproducción animal, reproducción vegetal, ventajas y desventajas que tienen que ir utilizando, que tienen que ir poniendo completando en cada una de las respectivas tipos de reproducción. Entonces es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase. Todo esto ya saben, todo tienen que hacer 100% a mano. Este cuadro, todo tienen que volverlo a dibujar, a estructurar en su hoja de trabajo. Y la siguiente actividad dice, en un formato A4 dibuja los órganos reproductivos humanos, tanto masculinos y femeninos, con sus respectivas partes o estructuras. Y de hecho nosotros aquí en el material ustedes tienen toda la información pertinente en relación a este tema. Recuerden que la actividad deben entregar de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, ese es obligatorio que tienen que ustedes desarrollar previo al desarrollo de la actividad. Eso va primerito, ¿sí? Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la reproducción y sus tipos y la reproducción humana, correspondientes a la semana 4 del 10 de julio del 2023.
Esta tarea permite entregas desde el 10 de julio, la fecha límite de entregas del 31 de julio y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de agosto del 2023, que tienen el tiempo sumamente necesario para poder desarrollar esta actividad. Vamos a iniciar. Vamos a desarrollar las actividades correspondientes al tema que ustedes tienen. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a iniciar el desarrollo de la presente actividad. Iniciamos, vamos a iniciar con la reproducción y sus tipos. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales, cuál es la diferencia entre una y otra. Vamos a ir viendo las características fundamentales entre todos los tipos de reproducción que existen. En primera instancia vamos a ver para qué sirve la reproducción y dentro de esta primera etapa dice que la función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de características similares a los que se han originado, o sea, quiere decir a sus progenitores o a sus padres. Con la reproducción, los progenitores originan nuevos individuos denominados descendientes. De este modo, la especie garantiza su continuidad. Existen dos factores que aseguran esta continuidad de la especie. Para ello vamos a tomar las dos. La primera dice la transmisión de características de progenitores a descendientes y la siguiente la producción de suficientes descendientes como para que la especie sobreviva. Esas son las funciones primordiales de la reproducción. Primero, la transmisión de características del progenitor a descendiente. Cuando ustedes no hacen, en qué conversación familiar ustedes no han escuchado, por ejemplo, el tema, que los ojos son igualitos a los de la mamá, que el cabello es igualito a los del papá, que tienen las características, los rasgos igualitos a los del papá. Justamente ahí es la transmisión de las características del progenitor hacia la descendencia. Y otra de las características fundamentales de la reproducción o los objetivos fundamentales de la reproducción es la producción de suficientes descendientes como para que la especie sobreviva. Si no se dan estos procesos, prácticamente nuestra especie, y no solamente nuestra especie humana, sino la de todos los demás, van a tender a desaparecer. No va a haber eh, individuos que obviamente propendan la mantención de la especie de determinados individuos que mantengan y sobrevivan a una determinada especie. Las etapas que se dan en la vida de un organismo desde que nace hasta que se reproduce constituyen el ciclo biológico. Los procesos que garantizan que una especie pueda completar su ciclo biológico son los siguientes. Primero, la obtención de los descendientes que se forman a partir de las unidades productivas de los progenitores. Dos, la dispersión de los descendientes lejos de sus progenitores. Y tres, el desarrollo de los descendientes hasta poder reproducirse de nuevo y completar así su ciclo biológico. Prácticamente el ciclo biológico es casi parecido al ciclo de la alimentación o al ciclo de vida que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. En este caso, en este caso el ciclo biológico es simplemente nacer, reproducirse principalmente. Una vez que se han reproducido, pues viene el siguiente paso, que es la dispersión. No pueden quedarse los hijos junto a sus padres o sus progenitores y tienen que ser dispersados. En esa dispersación, obviamente, tienen que estar asegurados para que, obviamente, lleguen a su etapa adultez y, obviamente, completen de nuevo el ciclo biológico, puedan reproducirse de nuevo y de esa manera mantener la especie. En cuanto a los tipos de reproducción, en función de las formas de obtención de los descendientes, distinguimos dos tipos de reproducción. La primera, la asexual, y la segunda, la sexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual, se caracteriza por la participación de dos células especializadas, llamadas gametos, que proceden de dos progenitores diferentes. Esto quiere decir de macho y hembra en la mayoría de los casos. Entonces ya sabemos,
¿Cuáles son los gametos? Ya vamos a seguir viendo más adelante cuáles son los gametos. Los gametos femeninos en este caso serían los óvulos y los gametos masculinos serían los espermatozoides. Esos son, están considerados como gametos. Las dos células productoras deben unirse para originar un nuevo individuo. La fecundación es el proceso de fusión de los dos gametos. La célula que resulta de la fecundación es el cigoto. Eso quiere decir que una vez que ha habido el acto sexual, una vez que ha habido la fecundación, la unión de los dos gametos da origen ¿a qué? Da origen al cigoto, que mediante divisiones celulares sucesivas da lugar a un nuevo descendiente. El descendiente, pese a parecerse a los progenitores, será diferente de ellos, pues su dotación genética es totalmente diferente. He dicho de otra manera, nosotros nos parecemos a nuestros papitos, nosotros nos parecemos a nuestras mamitas, pero así como nos parecemos, somos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la división celular obviamente así lo considera, porque pese a tener determinadas características por la división sucesiva, obviamente, de células, obviamente nosotros tendremos una propia dotación genética, una identidad genética única. La producción sexual es, por tanto, una fuente de variabilidad, ya que las características de los individuos varían de progenitores a descendientes. Y aquí tenemos un pequeño eh, esquema en cuanto a la reproducción sexual y los procesos de fecundación. Tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide, tenemos la fusión. Una vez que se fusionan tanto los dos gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, da origen ¿a qué? Da origen al cigoto, lo que se les había dicho, desde un punto de vista gráfico. La reproducción sexual en los vegetales, la reproducción sexual se da en los espermatofitos y este consta de las siguientes fases. La primera, la polinización, luego la fecundación, posteriormente la formación de la semilla y el fruto, luego la dispersación de la semilla y por último la germinación, el origen a una nueva planta. Esas son las etapas en los procesos de reproducción sexual de los vegetales. La flor es el órgano encargado de la reproducción sexual de los espermatofitos en los vegetales. Durante el periodo de reproducción, la antena de los estambres madura y libera los granos de polen que se han formado en su interior. Al transporte del grano de polen desde la antena hasta el gineceo lo denominamos polinización. Ahí tenemos la etapa de polinización. Cuando el grano de polen llega al pistilo o carpelo, se inicia la formación del tubo polínico. Se trata de una estructura en la que se encuentran los gametos masculinos y que crece en el interior del pistilo hasta que se pone en contacto con el gameto femenino. Este proceso se llama la ovocélula, en la cual va a dar origen a una nueva etapa. Y aquí tenemos igual un gráfico en cuanto al órgano sexual masculino de las plantas, en este caso que es la flor. Tenemos la corola, que es toda la estructura de los pétalos. Dentro de la corola nosotros podemos ver los pétalos como tal. Tenemos las antenas, tenemos el estigma, que es la parte central, y tenemos el estilo, que es el conducto directo que va a dar hacia el ovario de la planta. Hacia el interior tenemos los óvulos, tenemos el ovario y tenemos el cáliz, que es el que está cubriendo toda la parte interna del estigma de la planta. Tenemos los sépalos, tenemos los filamentos que conectan a cada una de las antenas, tenemos los pedúnculos, que es prácticamente el tallo de la flor, el estambre, y por último tenemos el carpelo. Esa es la estructura y los componentes del órgano reproductor de las plantas, en este caso de la flor. La célula resultante de la unión de los gametos fecundados en los vegetales recibe el nombre de cigoto, igual que en los animales. El cigoto se dividirá sucesivamente en muchas células para formar un nuevo individuo o para formar un fruto. Aquí tenemos una estructura gráfica en cuanto a la formación del tubo polínico. Y aquí tenemos el tubo polínico como tal. Tenemos acá adentro, tenemos el óvulo. De aquí van a ingresar por esta parte superior, van a ingresar los granos de polen, quien obviamente ingresarán hasta el óvulo para fecundar a la planta.
obviamente esto ingresará por los gametos masculinos que tenemos ahí. Entonces ahí nosotros podemos ver toda la estructura en cuanto al proceso de polinización que se da también dentro del proceso de reproducción sexual de las plantas. Las semillas se han formado en el interior del ovario de la flor, que a su vez crece y se transforma hasta convertirse en el fruto. Lo que es el fruto como tal, la parte carnosa, el fruto que nosotros comemos, se denomina el pericarpio. La parte carnosa, por ejemplo, del durazno que nosotros comemos, ese se desarrolla justamente al interior de este proceso, al interior de aquí, al interior del tubo polínico, se desarrolla en el proceso de fecundación y eso dará origen a un fruto que se denomina el pericarpio. Cuando nosotros estemos comiendo la parte carnudita del durazno, de una fruta, ya sabemos que técnicamente eso se denomina el pericarpio. En las plantas, si los descendientes permanecen cerca de los progenitores, competirán con ellos por el alimento y el entorno, lo cual dificulta su crecimiento. Por este motivo, los descendientes se alejan de sus progenitores, es decir, se dispersan, lo mismo que sucede con los animales. Una vez que las semillas se encuentran en el sustrato con las características necesarias de temperatura, humedad, luz y oxígeno, empezará el desarrollo de una nueva planta. A esto lo conocemos como germinación. La reproducción sexual, en cambio, en los animales, cada individuo produce sus gametos. Al unirse los gametos femeninos y masculinos se forma el cigoto, como habíamos dicho anteriormente. En los animales, los gametos se empiezan a generar cuando el individuo llega a la edad adulta. Este momento se produce cuando los órganos específicos, llamados gónadas y glándulas sexuales, están plenamente desarrollados. Hay dos tipos de gónadas. Los testículos son las gónadas masculinas y producen los espermatozoides, y los ovarios son las gónadas femeninas y por tanto producen eh, los gametos femeninos. Entonces, ahí tenemos cuáles están estructurados de ese punto de vista. El desarrollo de los animales empieza cuando el cigoto comienza a dividirse y da lugar al embrión. En los animales distinguimos tres tipos de desarrollo embrionario. Y dentro de eso nosotros podemos ver en primera instancia el oviviparismo. En esta etapa, en este proceso de evolución, de reproducción que se caracteriza o está estructurado como el oviviparismo, el embrión deja englobado, o el embrión queda englobado en el interior de un huevo que se libera al exterior del cuerpo del animal, eclosionará y generará un nuevo individuo. Son ovíparos los invertebrados y la mayoría de los vertebrados. Ahí tenemos en relación a la reproducción ovípara. En cuanto a la reproducción vivípara o viviparismo, el embrión se desarrolla dentro del sistema reproductor femenino. Allí se nutre de la sangre materna a través de la placenta y del cordón umbilical. Los hemisferios son un poco, perdón, los mamíferos son un grupo de animales vivíparos o que se reproducen por este método de reproducción sexual. En cuanto al oviviparismo, los embriones con este desarrollo se encuentran en el interior de un huevo, como en el primer caso, pero en este es retenido en el sistema reproductor femenino. El huevo eclosionará en el interior de la madre y el organismo saldrá luego hacia el exterior del cuerpo. Algunos peces y reptiles tienen estas características de reproducción relacionadas al oviviparismo. En cuanto a la reproducción sexual como tal, a partir de la célula o de un grupo de células del progenitor o por divisiones celulares sucesivas, se consigue un individuo igual al progenitor, sin la intervención de gametos. Los principales mecanismos que aseguran este proceso de reproducción asexual son los siguientes. Por ejemplo, la esporulación. Al principio, la célula lleva a cabo varios mitosis sucesivas sin realizar citocinesis. El resultado es una célula que contiene múltiples núcleos y muy poco espacio en el citoplasma. Finalmente se produce la citocinesis y se reparte el citoplasma entre todas las células hijas resultantes. Estas células hijas reciben el nombre de esporas. Pues aquí, a diferencia de la reproducción sexual, en la reproducción sexual ya no hay la intervención de uno de los individuos para poder reproducirse, y ya se dan otros procesos, como la esporulación que hemos visto en esta primera etapa. Otra de las características
bastante preponderantes es la bipartición. Es el mecanismo reproductivo más común en los organismos unicelulares, especialmente en los microbios, tanto procariotas como eucariotas. Los eventos que se dan dentro de este proceso son los siguientes. En cuanto al cromosoma, se duplica y cada copia se une a un mesosoma, región de la membrana plasmática. La célula se alarga, se repararán los mesosomas y con ellos también los cromosomas. Adicionalmente a esto, se duplicarán los componentes celulares y se formará la pared celular de mureína que separa las dos células fijas, tal como nosotros podemos ver en la imagen. En cuanto a la gemación, en los organismos unicelulares, la célula progenitora origina una célula hija más pequeña. En los pluricelulares, un conjunto de células del organismo progenitor prolifera y se forma un descendiente idéntico al individuo original. En ambos casos, los descendientes se llaman gemas o yemas. Eso se aplica directamente, especialmente en la parte de la reproducción asistida o la reproducción artificial de los vegetales. Ahí utilizamos la famosa gemación, cuando queremos hacer injertos de una planta con otra, por ejemplo. Ahí se da este proceso. La reproducción sexual en los vegetales, perdón, la reproducción asexual en los vegetales. En las plantas, la reproducción asexual más habitual es la fragmentación. La fragmentación consiste en la separación de una parte del organismo que luego se desarrollará como un individuo independiente. ¿Quién no ha tenido en casa, especialmente las mujercitas que son bastante apegadas a los procesos de jardinería? ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, una enredadera? ¿Quién no ha tenido las famosas cercas naturales? En las cuales simplemente, ¿qué es lo que van haciendo? Van rompiendo un pedacito y lo entierran o lo plantan en un X sector del jardín y de ahí empieza a nacer. Para las personas que viven en la costa, por ejemplo, cómo se produce la yuca o cómo lo hacen, ¿no es cierto? Lo hacen a través de estacos, a través de determinadas ramificaciones, a través de determinadas raíces provenientes de la misma yuca, y obviamente eso lo van sembrando y obviamente se desarrollará de forma individual. Entonces, este es el proceso en cuanto a la reproducción asexual, que es la fragmentación. A continuación se presentan las formas más importantes de fragmentación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el rizoma del tulipán, por ejemplo. Se le rompe una ramita, se le siembra a un costado y de ahí crecerá una nueva planta. El bulbo del ajo, tenemos el tubérculo de la papa, tenemos el estolón de la frutilla, tenemos el esqueje de la rosa, y así sucesivamente. Habíamos hablado igual de la caña de azúcar, podríamos poner un ejemplo, de la yuca, de la piña, y así sucesivamente como se van reproduciendo. Esas son reproducciones asexuales de los vegetales. Dentro de las reproducciones asexuales o las clases de reproducciones asexuales en relación a los vegetales, podemos mencionar los siguientes. Tenemos los estalones, ramas que al tocar el suelo generan un nuevo individuo al enraizarse. A eso se denomina un estolón. En cambio, los bulbos son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas del bulbo se originan nuevos bulbos capaces de originar una nueva planta, una nueva plantita. En cuanto a los rizomas, estos son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal y generan cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vertical. En relación a las tuberosas o los tubérculos, estos son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior determinadas sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas capaces de originar una nueva planta. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar a nuestra famosa zanahoria. En cuanto al esqueje, el esqueje son fragmentos de tallos con yemas o estaca de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo para que produzca nuevas raíces y de esa forma una nueva planta, un nuevo ser vegetal.
En cuanto a la reproducción sexual asexual en los animales, las especies animales de estructura más sencilla son las que presentan una mayor capacidad de reproducción asexual. En los animales encontramos principalmente dos tipos de reproducción asexual, la fragmentación y la gemación. En relación a la fragmentación, varios animales son capaces de reproducirse de esta forma, como algunos gusanos planos, las estrellas de mar, se pueden desarrollar un organismo adulto a partir de una fragmentación de un brazo. Es decir, se rompen una patita y a partir de esa se vuelven a generar una nueva estrella de mar, por ejemplo. En relación a la gemación, es la formación de un nuevo individuo a partir de una yema. Es característico de organismos unicelulares como las levaduras, pero también encontramos animales que se producen por gemación, como las medusas, las hidras, entre otros animales. En cuanto a la reproducción humana, los mamíferos presentan fecundación interna. Nosotros como tal, la fecundación humana, nosotros como mamíferos presentamos una fecundación interna y desarrollo de los embriones también interno. A eso conocemos como vivíparos, lo que favorece la supervivencia de los descendientes. Por ello, en algunos grupos de mamíferos, entre los que se encuentra el ser humano, los embarazos suelen ser de un número bajo de individuos, normalmente no solamente uno, suficiente para garantizar el éxito reproductivo de la especie. A pesar de estas semejanzas, el ser humano presenta diferentes aspectos a ellos, relacionadas con el aspecto propio de nuestra especie. La sexualidad, esta viene determinada por factores no solo biológicos, sino también por cuestiones psicológicas, culturales y también emocionales. Las fases de reproducción son el acto sexual, la fecundación, el embarazo y termina con el parto que iremos viendo periódicamente. Iniciamos la descripción de la función de reproducción humana con un estudio de los sistemas reproductores, tanto masculinos como femeninos. Iniciamos con el aparato reproductor masculino. Este está formado por los siguientes órganos. Aquí nosotros podemos observar el aparato, el esquema frontal y lateral del aparato reproductor masculino está determinado por la uretra, los túbulos seminíferos, los testículos, el epidídimo, el pene, la próstata, la vesícula seminal y el conducto deferente. Esos son los componentes del aparato reproductor masculino. Los testículos son dos órganos situados frente a la cavidad abdominal y recubiertos por un escroto. En su interior se encuentran los túbulos seminíferos donde se forman los espermatozoides. En cuanto al epidídimo, son dos estructuras situadas en la parte superior de los testículos que intervienen en la maduración de los espermatozoides. En cuanto a los conductos deferentes, son los conductos por los cuales los espermatozoides van a la uretra. En cuanto a las vesículas seminales, son dos pequeños órganos situados encima de la próstata que producen secreción. Estas secreciones nutren a los espermatozoides y junto a ellos constituyen el semen como tal. Si hay actividad sexual, el semen es eyaculado a través del orificio de la uretra. Si no es expulsado, se almacenará en las vías genitales, donde en parte se absorberá y en parte se expulsará a través de la orina. Otro de los componentes que podemos mencionar dentro de esta etapa es la próstata. La próstata es un órgano situado debajo de la vejiga, segrega sustancias para nutrir a los espermatozoides. Es fundamental. Es peligroso también para el hombre esta parte. La uretra es el conducto que recorre el interior del pene por el cual los espermatozoides salen al exterior. Y el pene como tal es el órgano externo que en un extremo posee un engrosamiento denominado glande. El prepucio es el repliegue de piel que recubre al grano. Estos órganos tienen como función la formación de espermatozoides y la incorporación de estos al aparato reproductor femenino para fecundar a los óvulos durante el acto sexual. El proceso que da lugar a la formación de maduración de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis. Esta se lleva a cabo en los testículos. La testosterona, hormona masculina, actúa sobre el sistema reproductor masculino y produce la maduración y el crecimiento de los órganos reproductores y el inicio de la espermatogénesis. Eso en cuanto al aparato masculino. En cuanto al aparato reproductor femenino, consta de los siguientes componentes o partes.
tenemos el orificio vaginal, tenemos la vulva, la vagina, el cuello del útero, el útero como tal, el ovario, las trompas de falopio, tenemos ahí, podemos observar. Ese es el esquema frontal y lateral del aparato reproductor masculino, femenino. En cuanto a los ovarios, son dos gónadas femeninas, y habíamos visto que son las gónadas, situadas en la cavidad pélvica, encargados de producir los óvulos. En cuanto a las trompas de falopio, son dos conductos, cada uno de los cuales comunica un ovario con el útero. En cuanto al útero o matriz, es un órgano musculoso que puede ensancharse para alojar el feto en caso de embarazo. La vagina es el conducto de comunicación entre el útero y el exterior. Sus paredes son musculosas y elásticas, adaptables al pene durante el coito o el acto sexual. En cuanto a la vulva, es la parte exterior del sistema reproductor femenino y consta del monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y que es un pequeño órgano eréctil que tienen las mujeres. Entre los labios menores de la pared vaginal se encuentran las glándulas de Bartolino, que segregan un líquido lubricante antes del coito. La función básica de este aparato es la producción de óvulos y si se produce la fecundación permitirá el desarrollo de un nuevo ser hasta que llegue el último proceso que es el parto. Los ovarios contienen los folículos primarios que son agrupaciones celulares que contienen ovocitos, los cuales darán lugar a los óvulos. A este proceso lo llamamos ovogénesis. Normalmente en cada ovogénesis madura un solo óvulo. Este es transportado por una de las trompas de falopio hasta el útero. Si el útero no es fecundado, se expulsa por la vagina junto con los tejidos que se desprenden del endometrio. Este es el proceso llamado la famosa menstruación. Y por último tenemos de la unión del óvulo y del espermatozoide, que son células haploides, eso quiere decir que tienen 23 cromosomas, se forma la célula o huevo o cigoto, que es de características diploides, porque contendrán 46 cromosomas. La unión de estas dos células es posible si durante el periodo fértil de la mujer se realiza el coito. A partir de este momento se inicia todo ese famoso y mágico mundo del embarazo. Y esos son los temas que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado durante esta hora de clase. Tienen todo el material necesario para que ustedes puedan desarrollar este proceso de actividades. Señores y señores, que tengan una excelente noche. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, Licen. Licen. Gracias, Licen.